Y como te comentaba antes del corte, tenemos invitado en casa, está con nosotros Juan Pablo Delgado. Él es defensor de los derechos humanos, especialista en derechos de las personas LGBTI y director de Amicus. Juan Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Iris. Hace un rato que no nos veíamos, pero Te voy a decir, la ¿verdad? última vez que platicamos andabas en En campaña, campaña. sí. En campaña precisamente por la alcaldía de León. Y bueno, después de eso se abrió también la puerta para poder trabajar políticamente en muchos de esos temas que honestamente ahí hay que decirlo porque luego a algunos les pica demasiado el tema. Les son espinosos y no los quieren poner en la mesa por costo político, por gusto, por lo que tú quieras, gustes y mandes. El otro día precisamente platicábamos de este avance que por primera vez en la historia en Guanajuato ya se ha asignado un presupuesto para las necesidades de las personas LGBTI. ¿Cómo vamos con esto? Pues mira, el avance a la fecha es prometedor, ¿no? Decirte que el origen de que haya presupuesto es un juicio de amparo, un juicio que duró bastante tiempo. Bastante tiempo como cuando, para que nos demos una idea, porque son cosas larguísimas y le dan tanta Sí, vuelta y vuelta y vuelta al tema, cuando en verdad da bastante genio ver que hay otro tipo de situaciones que dices, ay, esto salió bien rápido salió y muy esta ni rápido, siquiera urgía. claro. ¿Y por qué? Pero están en Europa, ¿verdad? Ahorita no los vamos a molestar. Entonces, Pues mira, la demanda de amparo, para darnos una idea, la presentamos en enero del año pasado. Para marzo, en un tiempo récord, la verdad es que es algo que no sucede con mucha frecuencia, se ganó en primera instancia el juicio, pero el Congreso del Estado decidió recurrir la sentencia en marzo. Esto hizo que el juicio se alargara hasta septiembre, en donde se confirma el contenido de la sentencia. Para traducirlo en términos muy accesibles, volvimos a ganar, ¿no? La orden era, hay que corregir el presupuesto del 2022 para incluir a las personas LGBT porque no las incluiste originalmente cuando armaste el o sea, no había presupuesto. nada, no había dinero, no había partida, Y no, nunca había habido, o sea, no es que no haya nada más en el 2022, sino ni siquiera históricamente considerado estaba. ni siquiera una mención en el programa de gobierno estatal, o sea, nada, ¿no? Entonces, de septiembre a diciembre, y la verdad es que fue diciembre, últimos días de diciembre, se vivió toda una, digamos, aventura de entre negociación y protesta con el Congreso del Estado. Ahí una de las personas que fungió como interlocutoras fue quien hasta ese momento era el presidente del Congreso del Estado, que es Martín López Camacho, eh, que forma parte, por cierto, de la fracción de Acción Nacional, que se ofreció a hacer una especie de mediación, ¿no? Entre Amicus, las organizaciones de la sociedad civil y las personas diputadas que estaban a favor, con la fracción mayoritaria que es la de Acción Nacional. Una serie de estira y afloja, o sea, a ver, de septiembre a diciembre es un buen tiempo, ¿no? Para poder ejecutar la sentencia y al final tomamos unos acuerdos que hasta la fecha tengo que decir que se han cumplido. Esto fue una mesa de negociación que se llevó a cabo el martes 13 de diciembre en el Hotel Hudson, en donde estuvo presente Luis Ernesto Ayala, que es el dirigente, bueno, el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, el diputado Víctor Zanella, que encabeza la Comisión de Hacienda del Congreso, y otras personas funcionarias del gobierno del Estado. El acuerdo es el siguiente. Primero va a haber un diagnóstico para establecer con precisión cuáles son las necesidades de las personas LGBT muy particulares del estado de Guanajuato, diferenciadas entre las diferentes poblaciones. El resultado del diagnóstico se va a incluir en el Plan Estatal de Desarrollo 2050 que se va a elaborar este año, que es muy importante. La primera vez que las personas LGBT vamos a estar en un instrumento de planeación estatal, eso es también histórico. Y el tercer compromiso es que cuando se termine el diagnóstico, que aproximamos va a ser como en agosto-septiembre, se tiene que asignar presupuesto para una política focalizada. ¿Qué es una política focalizada? Una política que en específico atienda las necesidades diferenciadas de las personas LGBT. Desde nuestro lado, lo que hemos hecho mucho énfasis siempre es que, sobre todo en sector salud, hace falta que existan lugares especializados para la atención de la salud de las personas LGBT, particularmente las personas trans. Ahora, entre el tiempo que se lleva lo del diagnóstico, el resultado, en que sí, no, por lo pronto ya para este 2023, pues no hay lana, ¿o sí hay No, lana? sí hay, ¿Sí? sí Ok. hay. O sea, de hecho, en el 2022 se invirtió ya dinero para la contratación de un par de los componentes del diagnóstico. ¿Por qué? Porque el juez ordenó al Congreso que tenía que gastar dinero a fuerza. Entonces tuvieron que gastar la inversión de un par de los componentes. Para Esto cumplir.
para cumplir con la Ok. sentencia. Esto lo hizo el IPLANEC por medio de su directora Graciela Amaro, que he de decir, la verdad es que la interlocución con el Poder Ejecutivo ha sido bastante buena desde que entraron a la ecuación, digamos. Y como se aprobó una reserva al presupuesto 2023, entonces ahora hay dinero suficiente como para terminar el diagnóstico y seguramente va a sobrar como para por lo menos financiar una parte de la política focalizada. O sea, la verdad es que de la reunión del martes 13 a la fecha, las cosas han transcurrido con relativa tranquilidad. Hemos tenido la fortuna de que los acuerdos se han cumplido, pero desde que salió la segunda sentencia en septiembre hasta el martes 13, todo había sido un caos. Era lo que te iba a mencionar, porque luego sucedió cuando fue lo de la manifestación y por ahí se hizo la polémica de que es que después de la manifestación es como si les hubieran hecho manita de puerco y entonces se dio palomazo y sí, pero que no, total que es un relajo que aparte de todo, que si son temas a veces complicados para que nosotros los podamos entender, nosotros que no somos abogados, que no somos diputados, que dices, bueno, entonces ¿en qué va todo esto? Sabemos que se necesita, sí, la lista de peticiones es larguísima, el tiempo pues corre, camina, y ¿cuál sería la siguiente fecha entonces importante o cuál sería el próximo logro importante a conquistar? El próximo logro importante sobre la sentencia es que el diagnóstico se termine en agosto o en septiembre. Sería la primera vez que hay un instrumento que sea público, no sé, que sea del gobierno, que reconozca que hay necesidades diferenciadas. De aquí Eso a agosto nada más para reconocer que hay necesidades diferenciadas. pero O en muy este bien, inter que... pero muy bien Ok. diagnosticadas, porque el diagnóstico va a ser participativo. Entonces ¿Qué quiere decir van a esto? participar personas LGBT de varios municipios del estado, organizaciones de la sociedad civil, que tenemos el expertise de esto, y el grupo coordinador que se encarga de supervisar que todo salga bien, está conformado mayoritariamente por organizaciones de la sociedad civil. O sea, la verdad es que apunta a ser un muy buen ejercicio y además obliga al gobierno del estado a atender las necesidades que el propio gobierno diagnosticó. No se trata de un diagnóstico nomás porque sí. El hecho de que haya un diagnóstico obliga al gobierno del estado a atender todas esas necesidades. Si no fuera el caso, pues entonces entraríamos a una nueva disputa. Ojalá que no sea el Ay, caso, no, ¿verdad? no. Cruz, Pero cruz. nos parece que es muy importante. O sea, el hecho de que esto suceda a través de una sentencia abre la posibilidad de que, digamos, su implementación sea obligatoria. Y he de decir además que abre una posibilidad para las personas LGBT en todo México. Estamos ahorita Era lo que te iba a trabajando. preguntar. ¿Nosotros seremos entonces punta de lanza en este rubro o ya hay otros estados que tienen pues sus presupuestos Sí. desde el Congreso Hay otros estados que ya tienen presupuestos. bien organizado, digamos? Sí, yo destacaría, por ejemplo, el caso de la Ciudad de México y Jalisco, pero presupuesto ganado a través de un juicio, Guanajuato es el primero. Y como la mayoría de los estados no tienen este presupuesto, a lo que nos vamos a dedicar este año es a trabajar para que esos estados en donde no se considera las personas LGBT también lo tengan, considerando el antecedente de No, Guanajuato. y tienes también el antecedente del diagnóstico, ya tienes un camino bastante Así es. interesante, Entonces, bastante recorrido. Digo, ya no tendrían que estar buscando como la receta, digamos, ¿no? sí, y además decir que esta sentencia es histórica a nivel continental. O sea, no había habido una sentencia que obligara a un Congreso o un gobierno a asignar presupuesto para las personas LGBT nunca. Entonces, esto se vuelve un antecedente para que suceda en todos los países, por lo menos de Latinoamérica y del Caribe. Ahora, Es dices que es fundamental. lamentable que tengamos que utilizar ciertos recursos para obligar a algo que por una cuestión, por necesidad lógica, natural y demás, porque tu sociedad ya te lo está exigiendo y lo está necesitando, tendríamos que tener. Sí, a ver, eso es algo muy claro. No tendríamos por qué estar desgastando las energías de organizaciones de la sociedad civil en litigio. La realidad es que las luchas de derechos humanos pocas veces se llevan a cabo de manera sencilla. Ojalá que en el curso que están tomando una gran cantidad de personas diputadas del Congreso del Estado les platiquen sobre eso, para que las batallas legales sean las menos y entonces puedan entender que por lo menos cuando hay una sentencia pues hay que cumplirla en la inmediatez. Pues yo digo que sí, ¿no? Digo, ya, si traen un conocimiento acá internacional, pues tiene que ser guau, ¿no? O por lo menos la disposición del expresidente del Congreso. Que Ay, yo sí ¿sabes quiero qué? Te la voy a poner destacarlo, así, sí ya por quiero lo destacarlo. menos por vergüenza, porque les vamos a estar dando tanta lata con los temas de que realmente tienen que desquitar la capacitación, el curso diplomado, seminario, como se llame,
en que realmente lo veamos reflejado, que dices, ¿por qué nos tardamos tanto en esto? ¿Por Sí. qué tenemos que estar haciéndote manita puerco por esto? Porque al final del día es nuestra lana. Sí, y aunque también hay que reconocer que hay personas diputadas en el Congreso actualmente que sí entienden, al menos en términos de sensibilidad y en términos de sentido común, que hay que hacer las cosas, ¿no? O sea, si hay algunos Pues una cosa es que lo nombres, entiendas y otra cosa es que te lo permitan también. sí, ¿Sí? digamos, de la ¿Sí se fracción da? parlamentaria mayoritaria creo que hay muy pocas excepciones, de la Ok. oposición sí creo que es la mayoría. Pero siempre sirve tener un curso técnico, pues para armarse los argumentos en la oposición frente a la mayoría, y en el caso del PAN, pues ojalá que le sirva para entender que su actuar es erróneo, ¿no? Y entonces así, ay, changuitos, changuitos, claro Vamos a que ver, sí. si no, pues ya sabes que estamos a la orden para el litigio de derechos humanos. Mire, aquí la cosa es sumar. En fin. Oye, platícanos un poquito cuáles serían esos puntos a destacar de las necesidades urgentísimas que requiere la comunidad en todas las sectores que tenemos. Ya nos decías, uno que es importantísimo, que es salud. Eso es básico. Salud es básico y salud diferenciada, ¿no? Aquí quisiera yo reconocer el trabajo de una organización que se llama Chicas Vilés de aquí de León, que de hecho elaboraron un manual para la atención de la salud de mujeres lesbianas, que ahora lo están presentando hasta en otros países de Latinoamérica. Y aquí en Guanajuato no lo seguimos. No, pero bueno, muy, muy interesante eso. La salud de personas trans, pues también tiene una complejidad particular que tampoco necesita muchísimo dinero, ¿no? Hablábamos en su momento con el gobierno de la Ciudad de México. De hecho, esa fue la propuesta que llevamos a la mesa el martes 13 con el Congreso del Estado, y la verdad es que la inversión tampoco es muchísima como para poder dotar de hormonización, de atención psicológica y psiquiátrica en el caso en el que se requiera, entre otras necesidades diferenciadas. Después también está la necesidad que hemos hablado incluso con el secretario de Educación del Estado de Guanajuato, que es la atención del bullying contra personas de la diversidad sexual y de género, que es muy prevalente, ¿no? Tan prevalente que recibimos constantemente en la plataforma de denuncia que tenemos en la organización este tipo de reportes, pues de personas que o son acosadas por parte de sus compañeras de clase o hasta por personal educativo. Y además sucede en muchos de los municipios. Esa es una necesidad diferenciada que me parece súper importante que destacar. La otra, la existencia de refugios temporales para personas que son víctimas de violencia. Tan solo el día de ayer, Iris, no voy a revelar nombres por protección de la identidad de la persona, pero nos buscó una persona que fue agredida al grado que ese debería de entenderse como una tentativa de asesinato Aquí en León. aquí en León. Por parte de No puedo revelar muchos policías, ¿no datos. tuvieron que ver otra vez? No, Porque, no son personas servidoras públicas, pero pues es un tema que sucede de manera prevalente, que en la organización en ocasiones nos toca conocer o que a veces conocemos a través de redes sociales. Nada menos que, hablando ahora sí de abuso policial, en diciembre del año pasado, pues se hizo muy viral un video que subimos a redes sociales en conjunto con personas trabajadoras sexuales, mujeres trabajadoras sexuales de la ciudad, que fueron acosadas por elementos de policía. Hay que estar muy pendientes porque de hoy en 8, de hecho ayer vi a a la, lo que te iba a preguntar, ¿y cómo ayer vamos vi a con la eso? presidenta Ah, ok. municipal, y la presidenta municipal se comprometió que de hoy en 8 sale la resolución para conocer qué es lo que va a hacer el municipio al respecto de la atención de este caso, en el que claramente, además de abuso policial per se, hay transfobia de por medio, ¿no? Y vamos a ver pues lo que arroja la investigación y cómo la investigación es utilizada en la resolución, porque hay que establecer algo bien importante, Iris. No nada más hay que sancionar a los elementos involucrados, hay que tratar de implementar medidas que sean reparatorias para que no vuelva a pasar y para reconocer que esto ha sido un acoso histórico hacia esta población. Por eso, entre las medidas solicitadas están, por ejemplo, las cuotas de contratación de personas trans en las instituciones públicas. ¿Por qué? Pues porque no hay una alternativa de contratación. En muchas ocasiones, de hecho en la gran mayoría de las ocasiones, no se les contrata en cualquier espacio de trabajo. ¿Por qué no inicia el gobierno, y en este caso el gobierno municipal, poniendo el ejemplo de contratar a personas trans, como hay cuotas de contratación de personas con discapacidad, personas mayores? Pues de entre género otras, ¿no? simplemente. Y por Creo que dices, supuesto, la en verdad es que materia por de género. cubrir estas cuotas, metes a veces perfiles que ni al caso. Entonces,
a mí me parece que hay que estar muy, muy pendientes de la resolución que sale de hoy en 8 días. Por supuesto, vamos a estar compartiendo el Pues de contenido. hoy en 8 ya de una vez vete agendando, para darte aunque sea una llamadita para que Sí, nos cómo no, platiques claro cómo que va, sí. porque sí es importante que le entremos a los temas, pero de frente, sin ponerle patitas y manitas realmente, Sí. que no le tengamos miedo de ponerlo en la mesa ni darle la vuelta, porque no podemos ya ser tan ojos cerrados, ni tan sordos, ni tan mudos en todos los espacios. Necesitamos mucha educación en el tema, sí, todos, y esto de manera general. ¿Cómo los podemos contactar? Por medio de redes sociales, lo más fácil. Las redes sociales en donde normalmente recibimos denuncias son la de la plataforma Visible que administramos. La plataforma Visible recibe incidentes de violencia y discriminación si lo viviste o si lo viste, ¿no? En redes sociales nos encuentran como @visible.mx o @visible_mx, dependiendo de la plataforma. Nos pueden encontrar Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Incluso muchas veces me escriben a mis redes personales. La verdad es que la atención de la organización normalmente es muy rápida y además es gratuita. Entonces, personas que necesiten atención porque vivieron alguna situación de violencia o discriminación, y seguimos como desde hace 7 años representando muchas personas que quieren modificar sus documentos de identidad para que estén acordes a su identidad de género. También lo hacemos de manera gratuita. Nos pueden buscar por ahí. Híjole, los temas son tantos, tan amplios. La verdad, siempre es una chulada platicar contigo, Muchas Juan Pablo, gracias. que nos permitas acercarnos mucho más de una manera muy digerible también y abrir los canales para que al final del día todos estemos de mejor manera, todos podamos convivir de mejor manera, porque el otro día que venía Dana Conda lo decíamos, Ujú. la cuestión del respeto, no tiene que ser una cuestión de que me estás haciendo un favor, ¿no? Sí, sí, vi Es la una entrevista. cuestión natural. Todos, así como tú quieres que te respeten, yo quiero que me respeten, y todos, sin importar ninguna otra situación. Juan Pablo, como siempre, un gusto. Un gusto. Y nada más decir, Iris, la importancia de atender el acoso policial en la ciudad. Inspección a personas menores de 12 años, ilegalmente, violando derechos humanos. Acoso a personas trabajadoras sexuales y la agresión al activista por la movilidad la misma semana en diciembre. Algo pasa en la corporación, hay personas responsables y hay que atenderlo. Así de claro. Y así de claro son los temas que no vamos a soltar y aquí los vamos a tener, por supuesto, con los seguimientos. Por lo pronto ya nos amarramos para platicar el próximo Claro que jueves que sale entonces esta resolución. Gracias, Juan Pablo, un gusto. Gracias a ti.